El fantasma errante. Hace tiempo, cuando iba a la secundaria, iba en una secundaria técnica y los grupos llegaban hasta el F, tanto en la mañana como en la tarde. Para esto yo tengo un primo que es más chico que yo, pero es de la edad, es más chico que yo por meses. Y un amigo que es casi como nuestro primo, lo adoptamos casi como nuestro primo porque su mamá se daba la tarea de cuidarnos después de la secundaria. Entonces, nos conocemos desde chiquitos. Él también entró en la misma secundaria, pero él entró en la tarde. Quedó con mi primo y yo quedé en la mañana. Y ya nos tocó en diferentes grupos. Por ejemplo, yo me quedé en el grupo B y ellos se quedaron en el F. Yo me acuerdo que en la secundaria todos los salones eran rotativos para los maestros. O sea, cada quien tenía su salón, pero para los maestros era rotativo. O sea, te tocaba clase de español, llegaba el maestro. Tocaba clase de matemáticas, llegaba el maestro. Todos los salones, todos los salones tenían cerrojo, menos el del grupo F. Era el único salón que no tenía cerrojo. El de laboratorio pues obviamente tenía su cerrojo y tenía un candado extra porque se habían querido meter a robar. El salón el de la biblioteca, el del proyector, salón de usos múltiples, todos tenían cerrojo y tenían un candado extra, excepto ese salón. De hecho, hasta me acuerdo que por lo regular teníamos un locker que ocupábamos entre los grupos de la mañana y los de la tarde, pero ese locker pues obviamente tenía diferentes candados, uno para el de la mañana y uno para la tarde, ¿verdad? Estaba dividido. Ese no tenía locker. De hecho también pizarrón no tenía, o sea, tenía un pizarroncito, todos teníamos pintarrón, pues sí no tenía pintarrón, tenía un pizarrón de esos viejísimos, de los que pintan en la pared, sí, para el GIS, uno de esos. Bueno, pues entonces ya entramos y todo. El chavo que era como nuestro primo nos empezó a contar que él les tocó clase de física, creo, algo así, les tocaba la última hora, y que los alargaron del salón y que ya estaban ahí, que el maestro se salió y que ya no quería a nadie en el salón, que de hecho tenían prohibido quedarse hasta tarde. Nunca entendimos por qué hasta después que mi primo nos contó que supuestamente decían que la cafetería de esa escuela se había quemado, había habido un incendio y que pues varias personas resultaron lesionadas y que lamentablemente una persona había fallecido, cosa que no era cierto, lo inventaron para asustar, ¿no? Los chiquillos de secundaria, ya saben, todo raro, las hormonas bien alborotadas al 100. Y pasó el tiempo, después de tiempo, una prefecta, pues nos conocíamos muy bien y nos llevábamos muy bien con ella, se llamaba Cirila. Esa prefecta nos contó que eso no era cierto, que lo que se había habido cierto era que en ese salón, no se sabía por qué, pero había manifestaciones paranormales, que había muchas cosas extrañas, que de hecho el grupo de en la tarde tenía prohibido ocupar el salón ya cuando empezaba a oscurecer. Ya ven que hay un horario que dan las 5, las 6 y ya está todo oscuro, algo así, no me acuerdo cómo se llama el horario. Entonces que ese salón estaba prohibido ocuparse a esa hora. ¿Por qué? No me quiso decir, ¿verdad? Pero que sí pasaba algo extraño en ese salón, pero que no me podía asegurar nada ni tampoco negarme nada, que porque por parte de la escuela pues no pasaba nada, el salón estaba bien, pero por parte personal de ella que sí le había tocado vivir cosas extrañas en ese salón. Entonces así quedó. Y un día mi primo regresó pues sorprendido. No le dijo a mi tía nada, pero sí regresó sorprendido porque dice que estaban en clase de español y que les tocaba química. Entonces al momento de tocarles química o biología, no me acuerdo qué clase, el maestro les gustaba sentarlos alrededor. Entonces creo que vieron, eso sí, todo el grupo vio que una de las bancas del medio se movió, que nadie la movió, se movió, que todos se quedaron así como de, están jugando, es una broma, y así como que todos se quisieron hacer los fuertes y no pasa nada y no espantarse, pero sí estaban muy asustados. Entonces que mi primo también asistió
un colegio católico, y dice que él empezó a rezar, pero en su mente, sin que se dieran cuenta, y que pues sí, que las bancas se movió más fuerte y que la puerta se empezó a abrir y a cerrar. No se azotaba, pero se abría y se cerraba como si estuviera haciendo aire, pero no hacía aire. De hecho, ese salón tenía las ventanas cerradas, las tenía chiquitas y hasta mero arriba. O sea, no era motivo de que se abriera y se cerrara por el aire, la puerta. Ya pasó. Después me contó que, por ejemplo, todos los días se iban y dejaban los salones limpios, porque pues si lo tenías que dejar el aula limpia, y dejaban las bancas acomodadas, y el otro día las bancas amanecían todas amontonadas en el centro del salón. Y que decían, ay no, que no sé qué, que no se pasen, que cómo hacen eso, que la fregada. Y pensaban que era el otro turno, pero los maestros, era un secreto a voces, sí sabían, pero no decían nada. Bueno, algunos, no todos sabían. La maestra de español no le gustaba dar clases ahí. Creo que el maestro de educación física tampoco nunca le gustó dar ahí aula. Había veces que nos ponía así en el salón a hacer trabajos y no le gustaba. El maestro de formación cívica y ética tampoco le gustaba entrar a ese salón. Había muchos maestros que no les gustaba entrar a ese salón. El maestro de inglés tampoco. Ese porque era bien supersticioso. Ese sí me acuerdo, el maestro de inglés era bien supersticioso. Ese sí, hasta le pasaba un gato negro y decía, ay no, toda la semana va a tener mala suerte. Pero después pasó el tiempo y el chavo, que era casi como nuestro primo, lo cambiaron en la mañana. Entonces se quedó con nosotros, bueno, se quedó conmigo en el segundo año, se quedó conmigo. Se quedó en el F y yo en el B. Entonces dice que un día iba pasando, más bien se quedó hasta el último, iba saliendo del salón y que emparejó la puerta, y que él sintió cómo le jalaron la puerta, y que en su salón había una chica que era como bien darks y que se sentía satanista o algo así, no me acuerdo la neta qué grupo pertenecía, emo, no sé, satanista, no sé qué era. Okay, de una muy loca al urbana. respecto, por cierto. Sí la llegué a conocer, pero sí estaba medio deschavetada. Yo sí siento que sí tenía problemas mentales. Que se le ocurrió hacer eso. Le dice, no, pues podemos ver si hay una presencia aquí, que la fregada y no sé qué. Y como quedándoselas de sabionda, junto a muchachitos, junto a varios muchachos, muchachos y muchachos, y él me comentó algo, le hace, no manches, van a hacer una sesión espiritista que no sé qué, que no te interesa. Y así de no, luego no sabe ni qué pueda pasar, luego aparte si dicen que el salón está medio macabro y se le mueven las cosas y demás, ¿para qué van a mover cosas? Luego no lo hagan. Luego, y si lo van a hacer, mejor ni te metas, luego, porque tu mamá se va a enojar, porque su mamá era junto con mi tía y con mi mamá son sumamente católicos. Entonces pues ya por la experiencia que había tenido con lo de la ouija, pues dije no. Pasó y no supe cuándo fue que se organizaron y la cosa. Y entonces el día que les tocaba, creo que era un jueves, les tocaba educación física, porque a mí me tocaba el lunes y miércoles, entonces le tocaba creo que jueves y martes, algo así. Se salió corriendo del aula y yo lo alcancé a ver. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, estos ya van a hacer pensamientos mensos. Y le dije, no manches, y luego le hace, pues nada, me salí. Y le digo, bueno, está bien, le digo, qué bueno que te saliste. Y ya nos fuimos por un helado, pero para esto la cafetería quedaba del lado de atrás, de la parte de atrás del salón. Entonces alcanzaba a ver las mini ventanas que tenía hasta mero arriba. O sea, era imposible que las ventanas, por ejemplo, si tú te querías asomar por las ventanas, tenías que a fuerza subirte a una banca. Y entonces estábamos comiéndonos un helado bien a gusto y bien sabroso, cuando empezamos a escuchar mucho alboroto y un gritadero del salón. Salía del salón los ruidos, salían los gritos y demás. Luego se me hace que esto ya se le salió el chamuco. Y me dice, ay no manches, luego sí, luego mira las luces. Le dice, ay no han de estar jugando. Luego no, mira las luces, luego están parpadeando muy feo, luego no es como para que estén jugando con las luces. Luego aparte, fíjate, las lámparas no tienen foco. Me dice, no manches, sí es cierto. Y subimos corriendo, y cuando subimos había ya muchos compañeros afuera del salón de al lado y un maestro que intentaban abrir la puerta, pero en serio, se los juro, la puerta no tenía chapa. O sea, había un hueco donde se supone que va la chapa, no tenía chapa la puerta y no se abría. Y los escuincles estaban grite y grite, era un alboroto, un lloradero.
El maestro que estaba al lado le gritó a un niño que fuera, bueno, un muchacho que fuera por el prefecto, que porque ya había pasado otra vez. Yo supongo que ya había pasado anteriormente, que se les había ocurrido hacer eso, no sé. Entonces fueron por el prefecto de la prefecta, se llama Cirila, fueron por el director, fueron por maestros que no sé qué, y fueron por el supersticioso. Ya llegaron, nos quitaron, nos desalojaron, y en eso nos metieron a todos al salón, nos guardaron en los salones, suspendieron actividades y dejaron el salón cerrado y no dejaron salir a nadie porque no querían que supieran quién y quién había sido. Pero como yo tenía compañero ahí en el salón, o sea, obvio que de primera mano me iba a enterar quién había sido. Pasó el alboroto y no sé cómo le habrán hecho, pero la puerta se abrió, la abrieron, y en serio les juro, las lámparas no tenían foco, o sea, se veía que se prendía, era como si tuvieran adentro una de esas luces de estrobos, así, más o menos, pero sí estaban, me quedé pensando porque se alcanzaba a ver, de abajo se alcanzaba a ver las luces, bueno, la parte donde iban las luces, entonces no había lámparas ahí porque tenían focos de los otros, habían cambiado las instalaciones y se veía cómo prendían y apagaban. Le dije a mi compañero, a mi amigo, le digo, oye, es que no hay lámparas y están prendiendo y apagando las luces. Y él también se quedó súper sorprendidísimo. Pasaron los días y después ya me enteré que sí, un compañero se orinó literalmente, que porque dicen que estuvo muy macabro, que era la satanista que se quiso sentir muy, muy nice. Y pusieron su juego del Charlie Charlie y empezaron preguntando cosas sencillas como de hay una presencia aquí, quién eres, qué pasó, si se había quemado la escuela, cosas así, bobadas. Y que entonces esta se puso como a invocar o no sé, algo así, y que para hacerlo más tétrico que llevó velas negras. De ahí las luces que se veían que se prendían y se apagaban, que porque dicen que las velas empezaron a destellar como si fueran luces literal de estrobos, pero que no eran luces, eran velas. Entonces que esta chava de por sí ya estaba tocadiscos, que quedó más tocadiscos, que porque ya no volvió a la escuela, que una compañera terminó toda arañada, que no se explican cómo terminó arañada, que porque sí eran arañazos diferentes a los que se hacen con uñas. Un compañero les digo que se hizo del baño, el otro también, hubo otro compañero que se quiso ser muy valiente, dicen que traía una mano marcada en la espalda como si lo hubieran quemado, pero lo chistoso es de que la mano solamente tenía 4 dedos, 3 dedos y un pulgar. Otra compañera dicen que también se hizo del baño, pero que ella traía manos plasmadas en los muslos. Le digo que la única que como que medio se salvó fue la que decían que era medio satanista, que esta vieja no le pasó nada, que realmente lo único que le pasó fue que se puso en blanco los ojos, se cayó para atrás, dicen que se cayó para atrás cuando estaba sentada, se cayó para atrás y ahí quedó, que entró como en un trance, que quedó ahí como ida. Yo supongo que se le metió choque, no le explico otra cosa, ¿verdad? Pero sí, los compañeros, pues muchos se salieron, desertaron, el salón quedó mal porque ya después dicen que, mi compañero dice que ya después, por ejemplo, aunque no fuera de noche, las ventanas se abrían, la puerta se abría y se cerraba y se azotaba bien feo, que las bancas, por ejemplo, en medio del salón no podía haber bancas porque aunque estuviera sentado, que te aventaban de la banca o que la mesa te la tiraban o estaban escribiendo y que bien de repente les jalaban las libretas, los lápices, que diario llegaban y tenían que acomodar las bancas porque amanecían con las patas hacia arriba, todas, pero era bien chistoso porque era como si hubieran volteado el salón, si no amanecían todas las bancas amontonadas en medio del salón así como si las fueran a quemar. Sí. Amanecían en orden, pero volteadas con las patas hacia arriba, que luego se oía que tocaban la puerta, que era un toquito así como de ta 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 ta, ta y ya. Y se asomaban y no había nadie, o que luego hay veces que hasta tocaban bien despacito, que decían tas, 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 y se asomaban y no había nadie, y que luego ya los maestros para dar clases pues les daba miedo y dejaban la puerta abierta, se les azotaba o se les abría, o hay veces que todo el santo día esa puerta estaba abierta, cerrándose, abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrando.
Y los maestros se desesperaban, que por ejemplo, Pizarrón también, pues les digo que era un salón que no le daban mantenimiento porque los focos no duraban, les cambiaron la instalación de eléctrica y no funcionaba, tenían un ventilador y tampoco funcionaba, y eso que lo habían cambiado hace poquito, que no tenía mucho que lo habían cambiado. No sé qué pasó realmente anteriormente a eso, lo del Charlie, pero yo supongo que si había una presencia, una energía ahí, o un portal o lo que fuera, estos muchachos lo intensificaron, pero ese día sí estuvo bien feo también, porque... Y este muchacho se salvó porque yo le dije, es que no te metas en problemas, le digo, porque él también estuvo en una escuela religiosa, le digo, tú sabes que tu mamá es bien devota a Dios, y se va a preocupar, y luego aparte nos vas a preocupar a todos, entonces no te metas en problemas, mejor, no sé, si te quieren llamar que eres un cobarde, lo que tú quieras, tú diles que siempre, tírales al avión, le digo, pero no te metas en problemas, le digo, porque no sabes ni qué pueda pasar, y ahí está la fregadera. Que les pasó, a todos les pasó algo, pero lo más curioso es de que a todos, si no tenían la misma marca de la mano, que tenían arañazos, todos, en todos lados, que porque sí estuvo bien pesada la cosa. Tiempo después, hablamos con una chica que estuvo participando y no nos quiso contar, nada más medio nos contó eso, de que empezaron con la sesión y que había unos que sí creían, otros que no, y que la chava esta que quería hacer la sesión del Charlie sí les dijo, mira, si no crees no va a funcionar y no te va a pasar nada. Lógica estúpida, ¿verdad? Y si crees, solamente protégete y piensa en tu Dios. No te va a hacer nada, que porque yo controlo todo. Ajá. Otra tontería, ¿verdad? Sí. Obviamente. Fueron como 6 compañeros los que estuvieron ahí, pero ella dice que sí, después de eso tuvo muchas pesadillas, no la dejaban dormir, que sentía que, por ejemplo, en la tarde cuando salía a la calle, que se sentía seguida, que la seguían, que iban atrás de ella, que luego estaba sola en su casa y sentía que le murmuraban en la espalda, o que luego había veces que se acostaba a dormir y que por más horas que se dormía, no sé, se dormía a las 5 o 6 de la tarde y despertaba hasta el otro día, 9, 10 de la mañana, y se sentía como si no hubiera descansado, se sentía paleada, apurreada, y decía que sí estaba muy mal, que la verdad estaba muy afectada, pero como su mamá pues no creía, su papá sí, pero como su mamá no creía, nada más le llevaban con el psicólogo, le dijeron que estaba, que era un estrés, que porque se había sugestionado, y cosas así, pero ella sí como que intentaba pedir ayuda. Entonces medio tratamos de ayudarla nosotros, porque pues sí, nosotros éramos un poquito más cristianos y nos hablábamos bien con ella porque era muy, muy buena gente. La muchacha era muy, muy linda. No sé cómo cayó en eso, ¿verdad? Pero era muy linda, perdió su sonrisa, se veía apagada, se veía triste, bajó muchísimo de peso. Dicen que del susto, no me consta, que hasta le dio diabetes, pero sí bajó muchísimo de peso. Era muy llenita la muchacha, no estaba gorda, era llenita, se veía llena de vida. Se veía bien demacrada, los pómulos todos pegados a la piel, los ojos sumidos, o sea, se veía muy mala muchacha. Chupada, como decimos. No supimos ya después también si consiguió ayuda o si le lograron dar la ayuda que necesitaba, pero pues nosotros tratamos de hacer lo mejor para ella. Los otros chicos sí no supimos qué fue, pero de ella sí, porque hasta eso ella vivía en la misma calle donde vivía mi primo y el otro chavo, que era casi como de nuestra familia, porque mi primo vivía casi enfrente del otro muchacho y la muchacha vivía en la mera esquina de la calle. Entonces, desde que yo recuerde, nosotros salíamos a jugar a la calle, era muy tranquilo ese lugar donde vivía mi tía. Entonces, salíamos a jugar a la calle y pues salía toda la chiquillada de la calle. Entonces, ella iba con nosotros y pues sí la conocíamos, pero por ejemplo, se hacían las fiestas de las posadas y eso, se hacían fiestas muy bonitas, pero ella no participaba en los rosarios. O sea, su mamá sí colaboraba con todas las festividades, menos con la de
la de las posadas, porque no era tan apegada a la iglesia, no era tan católica, ¿verdad? Ni cristiana, ni judía, era como medio atea, no tenía una religión en sí. Entonces sí fue muy triste verla cómo se iba acabando. Yo no supe qué fin tuvo porque yo vivía muy retirado de ahí y mi primo me contó que, bueno, ellos se mudaron de casa y mi primo, mi otro amigo, que era como mi primo, me contó que después se mudaron, que se fueron y que ya no supo de ella, perdió contacto. Pero el tiempo que pasó después de lo del juego, sí le fue muy mal. Decía que sí, no podía, en las noches no podía dormir con la luz apagada, trató de buscar ayuda en el templo de ahí mismo de la colonia y pues sí se le brindó, pero creo que dice que cuando quería orar o quería rezar, que se le trababa la lengua. Les digo que luego a veces que no quería comer porque sí estaba muy mal, se sentía muy mal la chica. Sus ojos se le veían sumidos, le veía la cara toda demacrada, como si no hubiera dormido, como, no sé, se veía muy mal. Y pues qué triste Claro. por quererse sentir cool, porque más que nada yo siento que fue eso, que querían sentirse niños grandes y dejarse llevar por esta otra muchacha. La otra muchacha también se desapareció, ella sí vivía un poquito más retirado de ahí donde vivíamos, pero ya no supimos nada de ella. De hecho ella sí traía unas ondas muy pesadas. Desde que yo recuerde, yo soy muy rockerilla. Ella sí me ganaba, ella sí era, pero sí le gustaba el black metal bien pesado. Y sí traía como que muy arraigado lo de satanistas, no sé de dónde lo habrá sacado, si de su mamá o de su papá, porque nunca los conocí. De hecho, la que iba por sus calificaciones, estaba al pendiente de ella, era una tía, creo. Nunca conocimos a su papá y a su mamá, pero sí estaba muy pesada la chica, la verdad, muy pesada. Y con muy pesada me refiero a que siempre traía libros de brujería, traía, una vez me acuerdo que traía un animal muerto en la mochila. ¿Cómo crees? ¿Para qué? No sé. Luego hay veces que traía así como bien hartas cortadas en las manos, no sé si hacía sacrificios o no sé, le digo que ya estaba muy pesada la muchacha. De repente se iba, tú estás hablando con ella y se iba, se perdía, así como en el tiempo se perdía, se quedaba ida. Traía así como sus colgantes bien de satanistas, ¿no? De su crucecita de San Pedro, pero yo supongo que con tema relativo a los satanistas, su pentagrama hacia abajo, y traía abajo del uniforme siempre traía sus camisetas negras, y así traía creo que hasta un tatuaje de un pentagrama, creo, en el muslo, no me acuerdo en dónde nos dijo que se lo había hecho, pero sí traía un tatuaje. También traía un tatuaje en la mano, como una estrella invertida, que cuando la volteabas, cuando le veías la palma de la mano, se le veía su pentagrama al revés. Sí estaba medio zafadita. Yo siento que ya estaba medio ida, ya estaba medio trastornada. Entonces sí, como que por quererse sentir cool, o niña grande también, y querer tener adeptos o afecto o amor o no sé. La manera de llamar yo creo que sí, no la abrazaron de también, chiquita. Se llevó entre las patas a muchos compañeros. Entre ellos a esta muchacha que les digo que era muy linda. Esa muchacha era muy, muy, muy linda. Quién sabe dónde esté, ojalá esté bien, todavía viva, porque sí era muy linda la muchacha, que ella ha recibido la ayuda que necesitaba. Pero pues por culpa de tonterías, digo que no vale la pena. La neta no vale la pena hacer burradas. Bueno, chicos, eso fuera todo. Con respecto a los juegos, creo que son unas historias que tenía ahí guardadas. Después les contaré de las brujas, porque me ha tocado varias veces ver brujas y sí me he espantado bastante. Eso sí me dan miedito. Bueno, no es que me den miedito, les tengo respeto a las señoras, ¿no? Claro, dicen que si no crees, no insultes, y si crees, no raspes. Espero que les haya gustado, no haberme alargado tanto. Muchos saluditos y bendiciones a todos los peludines. Gina, Nachito, muchas felicidades por el programa, está súper. Las historias que se han estado relatando están súper buenas.
Yo creo que ahorita el programa se complementa de muchas historias muy bien narradas y muy bien contadas y de primera mano. Y les voy a contar la historia que me platicó un amigo peruano hace como 30 años cuando yo andaba ahí en Alaska, en el Ártico, andaba en los mares gélidos. ¿Y qué estabas haciendo ahí? En aquellas áreas. Y mi amigo pues fue de las Fuerzas Armadas de ahí de Perú, ayer en los 80s por ahí. Bueno, eso es lo que me platicó, pero sí lo creo, ¿eh? Era, bueno, dejen de lo que era, pero ahí les va el relato. Échale. Dice que en sus andanzas conoció a un chamán y con el tiempo se hizo amigo de ese chamán. Era un señor ya grande. En cierta ocasión él le prestó dinero a una amiga de él. Ajá. Entonces, pues ya tenía como un año que no le pagaba y él se venía a trabajar acá a Alaska y luego se regresaba a Perú. Pues ahí tienen de que, pues un día fue para allá y fue a cobrarle y pues sí, luego te pago, y no le pagaba y pues fue con su amigo el chamán, ¿verdad? Entonces le dijo, a ver, ¿cómo estás? Y se saludaron y todo. Y dice, pásale. Y tenía 4 ayudantes ahí el chamán. Dice, ¿qué problema tienes? Dice, mira, tengo esta persona y no me quiere pagar. Ya tiene como 2 años que no me paga y me debe tanto dinero. Dice, muy bien. ¿Cómo se llama? Ya le di el nombre. Entonces, dijo, vas a cerrar los ojos y cierra los ojos y yo voy a empezar a hacer mi rito. Entonces, que empezó a hacer allá un rito y pues él cerró los ojos, pero dice que él mide 1,90 m, mi amigo Max. Máximo Larcón, sí, espero que todavía estés vivo, eres un tipo muy fuerte, espero que todavía estés vivo. Disculpen Yo también, amigo. La interrupción. No y ya te estoy quemando tu relato. Échalo, ¿no? Y resulta que dice, pues voy a abrir los ojos. Abrió los ojos y vio que su amigo el chamán ya no se parecía al mismo chamán. Dice que se veía más alto y los ojos en blanco. Y sus ayudantes les decía, allá, allá. Y en las esquinas de ahí donde estaba el cuarto ese, los ayudantes con unos machetes daban así como para que no entrara algo, ¿verdad? Y él les apuntaba dónde y los ayudantes con los machetes. Y de repente dice, ya la tengo aquí. Dice, fulanita, le debes dinero a Max, más vale que se lo pagues, porque si no te va a ir muy mal. Dice, ¿qué quieres que le hagamos algo más? Y le dijo Max, dice, no, yo nomás quiero que me pague y es todo. Ok, ya y la dejó ir. Entonces ya cerraron todo ahí. Cuando la dejó ir, que otra vez por allá, y de aquellos con los machetes. Ya después le preguntó él que por qué le daba con los machetes los ayudantes. Lo que pasa es que se abren portales y quieren entrar otros espíritus que no pertenecen a los que están llamando. Y tiene que cerrar ahí y no dejarlos entrar. Bueno, entonces ya pues pasaron los días, pasó un mes y él ya se venía para Estados Unidos. Y hay quienes de que pues fue con su amigo, ya era su compadre el brujo, el chamán. Y le dice, pues no, oye, no me ha pagado, a ver, ven. Y que hizo ahí con caracol se aventó unas piedras. Mira, te va a pagar, pero tú no vas a ver el dinero. Pues ¿cómo está eso? Sí, te va a pagar, pero tú no lo vas a ver. Pues ahí tienen de que ya salió el hombre en el avión, ya llegó a Estados Unidos y cuando llegando acá le habla a su esposa, oye, fíjate que vino fulanita a pagarte. Y sí, efectivamente, él no vio el dinero, pero sí le pagó. En otra ocasión me dijo que también compró una casa ahí en Lima y ya teniendo como 2 o 3 meses viendo por ahí, su hijo se empezó a enfermar y que en las noches con una fiebre tremenda y que con fiebre y como alucinaciones y terrores nocturnos. Pues que él oía ruidos, ¿verdad? Y de repente la casa como que se sintió que cimbraba. Y dice, pues ¿qué pasa? Uno tembló. Pues fue con su amigo el chamán a explicarle qué pasaba. Dice que voy a ir a casa. Y ya los días fue a la casa y en cuanto entró, dijo, espérate,
Dice, ya lo vi. Dice, es un duende. Y está viejo ya. Es un duende muy viejo, tiene cola. Dice, ¿sabes qué? También hay almas aquí de niños no nacidos. Dice, ¿tu esposa ha abortado o algo? No. Ok. En las paredes hay niños, hay fetos, emparedados. Ve con el que te vendió la casa y dile que te diga dónde puso a los bebés. Pues ahí tienes de que efectivamente se fue, el señor corrió al duende, el chamán con un conjuro ahí, lo corrió, pues no sé cómo le hacen, pero el chiste es que lo corrió. Pero dice, tienen que sacar esos cuerpecitos y darle sepultura para que descansen, pueden ir, están en el limbo, tienen que salir, tienen que ir a donde Dios los reciba. Total, ahí tienes de que fue y era un mecánico y le vendió el terreno. Sí. Más bien la casa, y le dijo, pues sí, efectivamente lo confesó, ¿verdad? Pues te había sido capitán del ejército, pues como hombre de carácter, te digo, 1,90 m, atlético el hombre. Sí, fuerte. Y sí, yo le dijo, ¿dónde? Y fueron, y le dijo, no, pues aquí. Este hombre hacía a su esposa abortar. O sea, ¿La obligó? en pocas palabras, disculpen la expresión, la madreaba, ¿verdad? Oh. La hacía abortar y pues ahí La golpeaba y... lo sacó y ya pues fueron a darle pues sepultura a los cuerpecitos. Sí. Y ya dejaron de asustar. Bueno, ese es mi relato de mi amigo peruano Máximo Alarcón. Amigos, disculpen mi rudeza, lo que pasa es de que Máximo Alarcón fuimos compañeros hace como 30 años, compañeros de barco, y trabajamos como 2 temporadas juntos en Alaska, y ahí tienen de que, pues, digo, no sé si esté vivo, porque ya son de esos amigos que les pierde uno la pista y Sí. ya no los vuelve uno a ver. Sí. Bueno, espero que si alguien lo conoce allá en Lima, en Perú, me lo salude. Máximo Alarcón. Sí, señor. Hasta luego. Buenas noches, soy Eduardo. Eduardo. Morelos. Sí, por supuesto, bienvenido, porque esta noche quieres contar un relato. ¿De qué se trata? Un relato corto que me sucedió hace muchos años, cuando yo tenía unos 7, 6 años más o menos. Sí. Bueno, antes, cuando yo era más pequeño, recuerdo que tenía la maña de quedarme con una de mis tías que vivía, digamos que cerca de un balneario muy famoso por aquí, por Cuautla. Bueno, Sí. cuando me quedaba yo ahí a dormir, recuerdo que mi prima, como 2 años más grande que yo, pues nos quedábamos viendo la tele, ¿no? Pues ya saben, la osadía de ver la tele y todo eso, ¿no? Sí. Y me recuerdo que me comentaba ella, dice, ¿sabes qué? Dice, ya me voy a dormir. Y le digo, sí, está bien. Dice, también ya hay que apagar la tele. Le digo, ajá. Pero en esos días era como ahorita, hacía bastante calor. Y pues no se podía dormir a gusto. Sí. Y recuerdo que me acostaba yo en el sillón porque no había otra cama, estaba la cama de ella y la cama, pues, de mi tía, pero pues ellos dormían en sus camas. Yo recuerdo que me quedaba dormido en su sillón, pues su sillón era muy grande. Sí. Y me acuerdo que me quedé acostado y como estaba encima del sillón, estaba la ventana. Recuerdo que empecé a escuchar así sonidos raros, así como de pues como de una carreta, pues todavía en aquel tiempo todavía los burritos jalaban la carreta y llevaban, pues, no sé, milpas, mazorca o leña, no sé. Sí. Y recuerdo que escuché yo un sonido, digo, bueno, pues ya es muy noche, pasaban de las 12. Digo, ¿qué será eso? Y me acuerdo que me puse de rodillas en el sillón e intentaba ver, digo, no, pues no veo. Me paré bien y a lo lejos vi, porque estaba la calle ahí enseguida, a lo lejos vi que venía como un resplandor así, algo iluminando así como si fueran unas velas, yo creo, a lo lejos. Digo, viene algo. Yo luego saqué conclusiones de que, digo, bueno, a lo mejor viene, pues no sé, alguien,
no sé, muertito por ahí viene, ¿no? Sí. Que lo vienen paseando o algo así, porque así se acostumbraba hace años, acostumbrar a pasear a sus seres queridos, ¿no? Sí. Pero ya conforme se fue acercando, me quedo viendo, digo, nada más eso es una carreta, pero iba algo despacio y yo me le quedé viendo. Lo raro de ahí es que era transparente esa carreta. Y digo, ahora, y digo, ¿eso qué es? Pero así como si tuviera mucho polvo, así, yo veía que levantaba el polvo, donde no lo había, ya estaba ahora sí que el pavimento, la calle ya estaba pavimentada, y recuerdo yo que la veía, o sea, andando, pero sin nadie que la jalara, no se veía si ¿Quién la iba conducía? o venía, pero se veía que ahí venía caminando. Digo, bueno, quién sabe qué será, y me quedé con ese con ese recuerdo, y ya más adelante le pregunté yo a mi tía, le digo, oiga, ahí donde vivía antes, ¿se acuerda? Le digo, nunca vio nada o así. Dice, sí, dice, pasaba mucho la carreta por la calle. ¿La carreta de la muerte? Digo, pues no sé si sea de la muerte, pero pues yo vi una carreta. Oye, cuando no me viste dio miedo. esa carreta días posteriores, ¿no supiste de algún vecino que hubiera fallecido? Bueno, es que estaba muy, muy pequeño. Lo que sí recuerdo es que el vecino de enfrente, o así que prácticamente el vecino de enfrente pasando la calle, no sé si fue en ese mismo momento, en esa misma fecha, pero sí recuerdo que falleció una persona, pero no voy bueno, no recuerdo si fue exactamente por esos días o digamos que en ese mes, no recuerdo, pero sí también tengo el recuerdo de que íbamos a los rezos de una persona enfrente de la casa. Ok. Ajá. Entonces pero probablemente, no sé si era. porque Pues mucho se ha no sé. comentado, cuando se escucha esta carreta, días posteriores, se sabe de alguien que fallece por la zona donde pasó la carreta, por eso se le llama la carreta de la muerte. Y pues estabas pequeñito, no ubicas bien el tiempo, sin embargo, esos vagos recuerdos sí te llegan de que alguien falleció, ¿verdad? Algún vecino. Sí, pues yo iba en la primaria, sí recuerdo que iba en la primaria porque iba como en cuarto o quinto grado. Y yo tenía que llegar a la casa de mi tía, pero en ese momento me acuerdo que yo le dije a mi mamá, porque mi mamá iba por mí, después de salir de trabajar, llegaba por mí, y yo me acuerdo que me le puse muy insistente y le digo, no, me quiero quedar aquí con ella. Dice, bueno, pues te voy a dejar. Y recuerdo que pasó, pero no recuerdo exactamente si fue en ese mismo lapso, digamos que de una o 2 o 3 semanas, cuando falleció el vecino. Pero sí recuerdo que íbamos a los rezos porque a la abuela de mi prima, ella era la que daba los rezos. Eso sí me acuerdo muy bien. Sí. Eso sí me acuerdo muy bien. Pero pues no sé si fue por algo de la carreta o no. Simplemente pues pasó y pues ya. Se te quedó. Eso. Ha pasado el tiempo, Sí. y sin embargo recuerdas esa carreta transparente que nadie la manejaba, toda polvienta. ¿Y qué habrá sido? Bueno, pues un relato que se queda aquí ya como testimonio, y te agradecemos muchísimo, Eduardo. Sí, Gina, gracias a ustedes. Al contrario, amigo. Excelente noche. Les mando un saludo. Sí, les mando un Igualmente. saludo, hasta luego. Hasta luego. Hola Gina y Nacho, saludos. Javier Saludos. Ramírez, aprovechando Saludos, mi día de descanso. Exacto. Pues comentando, mi padre era una persona muy amorosa, digo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Él tenía una condición médica, ¿no? Que conllevaba una operación, ¿no? Para que él se recuperara. Jamás nos pasó por la mente, ¿no? Que pudiese él fallecer en la operación, en el proceso, en el procedimiento. Ahora sé que pues toda operación conlleva un riesgo. Como te comento, mi padre era una persona alegre, ante la adversidad la verdad es que no siempre lo veía optimista. Pocas veces lo vi deprimido, yo creo contadas. Recuerdo que días antes de su operación él estaba nervioso, de hecho estaba enojado, como un poco deprimido. Cuestión que pues era muy raro, ¿no? Verlo así. Entiendo, ¿no? Porque pues una operación, digo,
no creo, a mí en particular no sería algo agradable, ¿no? Vaya, total que se preparó para esa operación, platicamos con él, y sí se veía estresado. A él lo operan en la ciudad de Acapulco, pero un día antes de partir hacia Acapulco, mi papá se asegura de decirle a mi madre, preparó su traje, él como por su trabajo usaba trajes, corbatas, siempre vistió formal. Formal, sí. Entonces, antes de salir a Acapulco, él dejó su traje preparado, dice, entre broma y broma, decía, por si pasa algo. Mi mamá obviamente le decía que tranquilo, que no iba a pasar nada, que todo estaba bien. Y mi padre aún así insistió, mira, si algo pasa, por favor, quiero que me pongas este traje. Uh-huh. Era su traje nuevo, pues se lo acababa de hacer mi abuelo era sastre. Uh-huh. Entonces, ante la insistencia de mi madre, pues accede, ¿no? Sí, está bien, ya ahí está listo. Total, nos marchamos a la ciudad de Acapulco. Todo coincidió hasta para que yo fuera, porque él se aseguró también de llevar a mis abuelos maternos, porque ya mis abuelos paternos ya habían fallecido. Él se aseguró de llevarlos, porque la relación con ellos, desde ellos se conocen cuando yo nazco, su relación fue muy fraternal, muy amorosa. Mi abuelo lo adoptó también prácticamente como un hijo. Ay, qué bueno. Y pues la relación siempre fue de mucho amor. Él se aseguró que también quería que fueran, y mi abuelo en ese momento no contaba con los recursos, él le pagó el viaje, y él quería que fuera. Así que también yo hice lo posible por el trabajo, por faltar unos días. Nos íbamos a ir más días del indicado para su operación, y posteriormente calculábamos que se aliviara de sus heridas. También mi padre dejó a mi madre, con ella se confiaba todo ese tipo de cuestiones. Conmigo no, porque yo creo por esa relación, ¿no? Con pareja. Y aparte, pues no sé, yo creo que siento que no me quería estresar o espantar, ¿no? Digo, de por sí ya íbamos así con ese miedo, ¿no? Específicamente le dijo que quería ser enterrado en la cripta familiar, la familia paterna. Ahí están tíos, abuelos, bisabuelos, ahí están todos enterrados, y él específicamente quería estar ahí. Por cuestiones del destino, tal vez, toda mi familia paterna es del estado de Tamaulipas, pero han estado enterrados aquí en la ciudad. Ellos vivieron muchos años ya aquí arraigados en la Ciudad de México. Mandó decir o dejar estipulado que querían que lo trajeran en cuerpo a la Ciudad de México. Digo, ahora somos más prácticos, ¿no? Decir, bueno, cremado te podemos trasladar a cualquier lugar, depositar en cualquier lugar, pero no, él no quería. Mi madre también accede a sus peticiones, sí, está bien, pero tú tranquilo, no va a pasar nada. Total, llega el día del viaje, estuvimos unos días en Acapulco, y hubo un día que estuvimos todos reunidos en la playa, antes de que se internara, y me llamó mucho la atención ver que mi padre estaba sentado en la orilla de la playa, y comentarle a mi abuelo, decirle, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Dice, estoy con las personas que amo, en el lugar que quiero, dice, muy agradecido con la vida. Y así todos nos volteamos a vernos, decir, o sea, con ese mensaje, digo, nos conmovió, vaya, de sus palabras, ¿no? Y pues nos sentimos muy confortados, ¿no? Por esas palabras. Total, llega el día en que se tiene que operar, se interna, y pues sucede lo inevitable. Él fallece en el hospital en Acapulco, y pues nos vinieron a la mente todas sus palabras y todo lo que dejó estipulado antes de entrar al quirófano. Le pusimos su traje que quería, lo trajimos de cuerpo completo. Lo único que sí nos faltó era quería que le enterraran con banda. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento la verdad es que no tienes cabeza para asimilar en el momento, ¿no? Lo que acaba de pasar. Como te comento, fue algo que
totalmente inesperado, ¿no? O sea, no sabíamos lo que le venía deparado, ¿no? En ese momento. Pero se hizo todo, bueno, casi todo lo que él, su traje, cómo quería que, en dónde querían que lo enterraran. Y cosa curiosa, pues también, como te comento, padre era una persona alegre y por tanto esa vibra que generaba, muchas personas se le acercaban. Su velorio estuvo lleno de flores, o sea, era una cosa que ya no cabían así, o sea, el féretro estaba, todo el mundo le trajo flores, todo el mundo se conmovió de ver tal cantidad de flores y mucha gente que lo fue a visitar. Y pues, bueno, aquí mi historia de mi experiencia de cómo a veces no sé si presientes ya esa muerte. Digo, la muerte es parte de nuestra vida, ¿no? Así como nacemos, nos preparamos para nacer, tal vez reflexionando Claro. nos podamos preparar también para morir, pero bueno, como decía mi padre, algún día lo sabremos. Y Nacho, un abrazo, saludos. Hola familia peludomaníaca, saludos de su amigo Toby Balder. Saludos. Hola, Lo que Toby. yo quiero comentar sobre esto que estamos platicando es de que mi abuelito le pasó un suceso. Él le encantaba andar en la sierra de Chihuahua. Vivían a mitad de sierra con mi abuelita. Para entonces ya había nacido varias tías, incluyendo mi mamá. Y mi abuelo era vago el canijo. Y pues se iba a la sierra durante un mes, 3 meses y regresaba a la casa. Con sus amigos se iban, se metían a la sierra a buscar tesoros. Y en una ocasión andaban buscando una cueva y la encontraron, pero no encontraron nada, excavaron y todo. Esto me lo platicó mi tía, la que estuvo en ese momento con mi abuelita. Y pues esto fue lo que me relató, de que llegó mi abuelo de esa ocasión de la sierra, cansado y todo. Desmontó la silla del caballo y pues se dispuso a descansar. Cuando en eso, ya estando en el cuarto, que mi abuelito se pone muy, muy raro. Y fue cuando vieron que ya no era mi abuelito, sino que se le había metido algo. Ya cuando vieron los demás, mi abuelita y mi tía, mi abuelita le dijo a mi tía, siendo una niña como de 7 años, hija, necesito que hagamos oración, a tu padre se le acaba de meter un espíritu. Y decía esto: este hombre se metió a mi hogar, quería mis riquezas, quería mi oro, pero no lo van a obtener, pero si lo quiere, se lo doy, pero a cambio de algo. Mi abuelita pues dijo, no, vete de su cuerpo y déjalo. Y hagan de cuenta que estaba sentado en la cama y cuando mi abuelito como que regresaba en sí, se azotaba en la cama y decía, ayúdenme, sáquenlo, es un hombre que se me metió. Y enseguida se le volvió a insertar y cuando llegaba decía el nombre del difunto, su nombre, que era de una persona indígena de ese lado remoto, hacia muchos años atrás. Decía que era un rey. La verdad no les puedo decir el nombre porque no me recuerdo, pero decía, yo soy fulanito de tal y no me voy a ir de este cuerpo, ahora me pertenece. Y así estuvieron así durante buen rato. Y mi tía me platica que la forma de que pudo deshacerse de eso en esa ocasión, mi abuelita y mi tía, fue de que tuvieron que rezar la Magnífica, la de San Miguel Arcángel, y pues fue la forma que se calmó la situación. Pero estuvo muy pesada, dice mi tía, me comenta mi tía, ¿verdad? Y pues fue algo de terror porque todavía ni había ni luz en ese tiempo, eran velas, era el candilito de petróleo. Y pues imagínense, en plena sierra, una casita, afuera el caballo, afuera un árbol grande. Y pues cuando pasó todo eso,
Imagínense en el escenario. Goodbye. Ay, espeluznante, amigo. Imagínate nada más. Si el mismo abuelito decía, ayúdenme, por favor, es un ser que se me metió. Pero él iba en busca de un tesoro y mira lo que encontró. Pues sí. Sí, a eso se expone uno. Por eso la gente a veces dices, no, es que hay una flamita, se ve, todas las noches se ve ahí una flamita. Seguramente hay un tesoro, hay alguien, no falta quien te diga. Vamos a sacarlo. No. Sí, vamos a sacarlo. No, yo prefiero dejarlo ahí. Es más, vamos a vender la casa. Y a veces resulta que quien compra la casa, pues sí, efectivamente se lleva ese tesoro. Pero él corrió el riesgo, ¿no? O en ocasiones contactan a alguien para ayudarles a sacar el tesoro. Dicen, ok, lo sacamos, pero nos damos mitad y mitad. Ah, ¿por qué mitad y mitad si es mi casa? Pues porque yo voy a correr el riesgo, nada más. ¿Ustedes qué harían? El fantasma errante.